Ok, queridos, vamos al libro de los Hechos, capítulo 9. Hechos, capítulo 9, verso 32. Al 35, vamos a estar leyendo ahí. Dice: aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sirón, los cuales se convirtieron al Señor. Una de las cosas, queridos, que nunca debemos olvidar acerca de todo lo que hemos visto en el libro de los Hechos, sin duda es la obra del Espíritu Santo en medio del pueblo de Dios, en medio del creyente. Nunca se nos debe olvidar que la actividad del Espíritu Santo en nuestro tiempo, sin duda alguna, es prescindible. De hecho, el mismo Señor Jesucristo dijo que era necesario que se fuera para que pudiera venir el Consolador, que nos guiaría a toda la verdad, nos enseñaría la verdad sin ningún problema. Y obviamente el Señor dijo que tomaría de lo suyo y nos lo haría saber con el fin de que Cristo fuese glorificado. Esa era una de las cosas que el Señor dijo. Él es la persona que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio, de manera que no debe preocuparse de si usted tiene que convencer a una persona de su condición pecaminosa. Eso lo hace el Espíritu Santo. Y nunca debemos olvidar, querido, que todo lo que hacemos, sin duda alguna, debe ser guiado, controlado por Él. Lo hemos visto en el libro de los Hechos con Pedro, con los apóstoles, con las personas, los discípulos. Lo hemos visto una y otra vez, que cada vez que se dejaron guiar por el Espíritu, siempre el Señor obraba a favor de su pueblo. Siempre. Y obviamente es una parte de la vida del creyente que no debemos olvidar nunca. Ahora, una de las cosas o una de las actividades que el Espíritu Santo ha hecho, y vamos a ver algunos patrones rápidamente en el libro de los Hechos, tienen que ver con 5 patrones particulares que siempre suceden en los milagros. Ejemplo, uno de los primeros patrones que vemos en el capítulo 2 de Hechos, es obviamente con la venida del Espíritu Santo, es que el Espíritu Santo hace uso del creyente. La primera cosa que usted va a ver en Hechos 2 es que viene el Espíritu Santo y obviamente Él utiliza a los creyentes para predicar el Evangelio. ¿Cómo lo hizo? Buena pregunta. Lo hizo hablando en lenguas, idiomas, para que la gente pudiera obviamente entender su lengua. Otro patrón que vemos es que obviamente este uso de hablar en lenguas o idiomas era particular del Espíritu Santo. ¿Ya? Y quiero hablar lenguas como idiomas. Entiéndase claro, son idiomas, no son balbuceos, no son palabras que nadie entiende, son idiomas. ¿Ya? Otro patrón es que obviamente esta manifestación tenía como fin llamar la atención del incrédulo. Si te fijas en Hechos 2, sin duda alguna lo logró. Al punto en que la gente dice, ellos están llenos de mosto. Y Pedro se alza diciendo, no, equivocado. Llama la atención de la gente. Y eso sin duda es un punto también que siempre se repite. ¿Ya? 4. Esto hace que el mensaje del Evangelio sea expuesto obviamente por el apóstol o por la persona que está, por la cual se hizo el milagro. ¿Qué hace? Bueno, él expone el mensaje que valida básicamente el milagro o la señal. Entonces, hasta ahí por lo menos, fíjense que cada vez que pasan milagros, va a haber ese patrón. Va a haber ese patrón, de manera que obviamente va a repercutir una y otra vez, una y otra vez. Ahora, eso obviamente es obra, sin duda alguna, del Espíritu Santo. Lo hace Él.
Este mismo patrón aparece una y otra vez en Hechos capítulo 3, con la curación del cojo, aparece en el capítulo 5, con las señales y prodigios que hacían los apóstoles o los discípulos que hacían, aumentaban. Aparece en Hechos capítulo 9 con Eneas, aparece con Tabita y también posteriormente con el apóstol Pablo. Cada vez que se hacen milagros cumplen la misma función, tienen básicamente el mismo patrón. Ahora, de manera, queridos, que los dones de señales, y quiero hablar de dones de señales, milagros, hablar lenguas, sanar, entre otros, eran señales específicas con el fin de poder llevar el mensaje de salvación al perdido. Ese era el propósito. De hecho, el apóstol Pablo, hablando de las lenguas como una señal, dice, así que las lenguas, y ya podría añadir el don de sanar, son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes, de manera que él entiende cada don, estos dones, o en este caso en particular, el don de hablar lengua o un idioma, tiene que ver netamente con qué? De poder llevar el mensaje al incrédulo. Era para ellos. Ahora, debemos, de manera que podemos leer nuestro texto de esta forma. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Y obviamente empieza a exponer sobre el tema de un milagro, algo pasa ahí. Y hace algún tiempo escuché decir, queridos, básicamente, que la función principal de un pastor es enseñar. Y estoy totalmente y absolutamente de acuerdo con eso. La función principal es enseñar. Y hay que ser equilibrados porque a veces se le puede enfatizar tanto que la función principal es enseñar que pasa a ser única función. No sé si me entienden. Podemos enfatizar tanto que el pastor debe enseñar, 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 que no hace nada más que enseñar. Y pasa a otra categoría que es única cosa que hace. En realidad no es la única cosa que hace. Van a ver patrones, ejemplos, los apóstoles que también tenían desarrollado eso y obviamente su función siempre era y tenía que ver con la enseñanza. Ahora, como patrón principal, en la propia vida del apóstol Pablo vemos acá una cosa interesante que él dice, Pedro visitando a todos. Y después especifica básicamente a los hermanos. ¿Qué hacía Pedro? Bueno, Pedro hacía exactamente lo que el Señor le mandó, ir a hacer discípulos a todas las naciones. Iba visitando casas, iba visitando personas, no necesariamente creyentes o incrédulas. Cualquier persona que el Espíritu Santo le guiaba a hablar, él iba. No había ningún problema. No solamente las visitaba, sino que también llevaba el mensaje. Entonces, de manera que Pablo también lo hacía visitando a los hermanos, también en sus recorridos volvían a ver cómo estaba el pueblo de Dios. La idea era confirmar el mensaje, ver cómo está su vida espiritual, ver cómo estaban creciendo los hermanos, y esa es la función de un pastor. Como le dije al principio, enseñar no es exclusivo, no es la única cosa que hace muchas cosas más con enseñanza, que tienen que ver con visitar, discipular, ayudar, consolar, confortar, confrontar, y todas esas cosas que a veces no nos gustan son parte del pastor, del carácter del pastor. Pedro entendía sin duda alguna eso y lo entendía muy bien. Entonces Pedro dice visitando a todos, y mayormente tiene que entenderse de esa manera, a todos. Y el texto dice, vino también a los santos. Y una de las cosas, queridos, que aparece acá es esa pequeña palabra ahí que se llama santos. Si no la entiende, se la voy a explicar. Ahora, fíjense que uno de los primeros conceptos que vemos en el libro de los Hechos acerca del creyente como tal, se le llamaban los del camino, porque seguían el camino del Señor. Entonces, la primera carácter o la primer nombre que se le puso a la iglesia del Señor eran los del camino. Aquí vemos otra forma de identificación de la iglesia, hablando de los creyentes, los santos. ¿Ya? Y obviamente ese tiene que ver con un título netamente hacia la iglesia, y ha de entenderse muy bien, queridos. ¿Por qué? Porque esa alusión tiene que ver con el estado en el cual el creyente está en comunión y en relación con Cristo. Cuando hablamos de que el pueblo de Dios es santo, podemos explicarlo de por lo menos tres formas, pero quiero explicar dos.
Una, hablamos de santo porque en Cristo somos hechos santos por Él, y esa santidad se imputa a nosotros, pero también la Biblia demanda santidad como estilo de vida. Una contradicción de términos es, obviamente, si tú eres un albañil, no vas a ser carpintero, porque eres albañil. Bueno, si tú eres santo, no vas a andar como los del mundo, porque eres santo, como vida. Y no solamente como vida, sino que tú eres así, tu posición como creyente es ser santo, porque Dios es santo y debe vivir como lo que eres. Hace mucho tiempo había un hombre, después que se sacó la esclavitud, muchos hombres y mujeres y niños, adolescentes, seguían viviendo como esclavos, aunque no lo eran. Vivían sometiéndose a preceptos de hombres cuando no eran libres. Y a veces en la vida cristiana seguimos viviendo como incrédulos siendo creyentes. Pensando como incrédulos siendo creyentes. Y no puede ser, tú eres santo. Y fíjate que eso es Pedro en este caso lo entendía muy bien, dice, va a todos y después dice, vino también a los santos, quiero visitarlos, quiero saber cómo están, quiere ver el estado de la iglesia. ¿Por qué? No deben olvidar que ya mucho tiempo había sido perseguida la iglesia, pero también después hubo paz. Dice, ¿cómo sabes que hubo paz? Bueno, el texto lo dice anteriormente, si me acompañan al mismo texto, anteriormente dice el verso 31, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Ahí está, tenían paz. ¿Por qué? Porque el perseguidor primero ya no es perseguidor, es hermano. Ya no había tanto problema, aunque sí había un poco de persecución aún, ahora en contra de Pablo. Pero ahí estaban los hermanos, fortaleciéndose en el Señor, en la palabra, y uno de los funcionarios que hacía eso, siempre la cabeza, el líder de los apóstoles, era Pedro. Ahí está Pedro, haciendo su función, queriendo edificar a la iglesia, visitando a los hermanos y ayudándoles. Entonces, queridos, cuando se le habla de santo, viva como tal. Usted es santo. No viva como esclavo del pecado porque ya es libre del pecado. No se ponga las cadenas solo. Suéltelas, no sirven. Porque muchas veces somos nosotros que nos ponemos las cadenas. No puede ser. Fíjate que eso es lo que la Biblia dice acerca de los santos y básicamente hablando de estos hombres en particular. Ahora, esto muestra que obviamente que la comunidad cristiana es llamada a vivir como lo que es, y en este caso en Lida, que era un lugar que se encontraba más o menos al suroeste de Jope. Ya, no tengo mapas, si no se lo hubiese mostrado, pero otro día se lo voy a mostrar. Ya, entonces, ¿qué pasó ahí? Bueno, el apóstol Pedro, habiendo llegado a ese lugar, estando visitando las ciudades, halló allí a un tal llamado Eneas. Ahora, ¿quién es Eneas? No tengo idea quién es Eneas, porque no hay mucha información de Eneas. De hecho, es la primera y única vez que aparece ese nombre. Ahora, sin duda, este hombre, a pesar de que no se sabe mucho de su procedencia, era judío. Y uno me puede preguntar, ¿y cómo sabes que es judío? Porque en el capítulo 10 del libro de los Hechos, la primera vez que Pedro se junta a un gentil es en ese capítulo, con Cornelio. No hay más. Es la primera vez que Pedro se dedica a predicar el evangelio a un gentil. Entonces los anteriores eran judíos. Eneas era un judío sin duda alguna. Ahora, el nombre Eneas era griego. Qué raro el nombre, un judío era judío pero con nombre griego. Sí, ¿por qué? Porque era un judío helenista. Seguían las tradiciones o básicamente se apegaban más al mundo griego que judío. Hablaban griego en vez de básicamente hebreo. No le hablaban mucho hebreo, eran más apegados a ese mundo. Entonces este hombre básicamente no se habla mucho, pero sí sabemos los detalles. Era judío, era ese tipo de judío helenista. Hablaba griego. Entendían probablemente muchas de la cultura griega y Pedro está ahí con ese hombre, Eneas. Ahora, fíjense que a simple vista, cuando hablamos de este hombre Eneas, dice que estaba ahí ese hombre, en esa localidad. Si usted ve el versículo, va a pensar, y quiero que vea que probablemente podría pensar que este hombre es creyente. Si bien el texto dice
Básicamente el verso 31 hacia adelante del capítulo 9 dice: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que estaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas. Pareciera que está diciendo que este Eneas es creyente, pero no, no es creyente. Dice, ¿cómo sabe que no es creyente? Bueno, hay altas evidencias para decir que no es creyente. Ya, no era una persona, un hijo de Dios. Y quiero dar la primera evidencia. En primer lugar, en el verso 33 se nos dice que halló allí a uno, dice en sus versiones. Eso dice ahí. Una traducción literal de esta palabra, uno, que aparece en sus Biblias, se puede traducir como cierto hombre o alguien. Dice, cambia bastante, sí, cambia bastante. Porque está diciendo que encontró andando por el camino a ese hombre llamado Eneas. Ahora, podrías decirme, sí, pero no dice que es creyente o incrédulo. Es verdad, nos dice el texto específicamente que ese hombre era creyente o no. Pero obviamente tengo un segundo argumento. Si lee el verso 34, va a notar algo interesante. Dice, y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana. Dice, ¿qué tiene que ver con eso? Bueno, si recuerdan alguna otra ocasión en que Pedro sanó a un hombre, van a notar que algo hizo muy parecido ahí. Cuando usted lee la historia del cojo, que había sido cojo de nacimiento, él le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Muy parecido. Dice acá básicamente, Eneas, Jesucristo te sana. Está básicamente diciendo, mira, no tengo el poder, no viene de mí, no soy yo, no es que yo pueda hacerlo por mí mismo, es Jesucristo. Es Él. Y eso lo hace generalmente con incrédulos, no lo hace con creyentes. Y esto nos dice obviamente que tiene que ver con que invoca el nombre del Señor, queridos, para hacer su obra, para que el Señor hiciera su obra a través de los apóstoles para con los hombres. Ahora, podría aún pensar de que no hay evidencia, y voy a decirte un argumento más. Si ves en el verso 36, que es la contraparte del versículo anterior, dice, había entonces en Jope una discípula llamada, ¿cómo se llama? Tabita. Especifica que esta mujer era discípula, pero en el caso anterior no. Queda claro, ¿no? Ese hombre no era creyente, era un hombre que Pablo, se lo debe haber encontrado camino hacia ciertos lugares y encontró a ese hombre que ya hacía 8 años estaba postrado. Ahora, queridos, déjenme mencionar algo. Lucas siendo médico, tiene un ojo clínico. Y muchas de las cosas que él deja escritas son cosas que no tienen solución en ese entonces de recuperación. No tiene cómo. No hay medios médicos para sanarse. Y generalmente son esos casos que él coloca y escribe, guiado por el Espíritu Santo. Mira, no hay forma, no tiene cómo. Médicamente imposibilitado, desahuciado. Bueno, Eneas era uno de ellos. Eneas era ese tipo de personas. Ahora, con la evidencia de que este hombre ya no es un creyente, sino un incrédulo, obviamente la evidencia es mucha, y tengo por lo menos 2 argumentos más si no me cree, pero creo que muchos probablemente al leerlo rápido pensamos que este hombre era creyente, pero no lo es. En estricto rigor no cumple con lo que se le llama básicamente el creer. No era creyente, era una persona imposibilitada en su estado físico. Ahora, fíjense que este pasaje nos menciona básicamente cuáles eran los efectos de la enfermedad que tenía Eneas. No se menciona qué tipo de enfermedad tenía, pero sí las causas, que son lo que usted ve ahí. ¿Cuáles eran? Bueno, dice que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Ahora,
No debemos olvidar, querido, como les dije, que en Lucas capítulo 5, versos 17 al 26, se menciona la historia de un hombre que era paralítico. Ya, esa era básicamente lo mismo. Y en Lucas 5 no se menciona la cantidad de tiempo que estuvo en esa condición. Se menciona que solamente 4 amigos lo llevaron, lo bajaron por el techo, pero no se dice cuánto tiempo. Dice que estaba imposibilitado de moverse, no tenía forma. Y ahí obviamente se exalta la fe de los hombres al creerle al Señor. Pero en este caso sí se mencionan básicamente algunas evidencias de la enfermedad. Y en este contexto obviamente podemos ver la progresión del estado de la enfermedad. ¿Por qué? Si bien la parálisis comenzó en un punto que no se menciona en el texto, esto le lleva a estar total y absolutamente incapacitado para levantarse. Probablemente el tipo de enfermedad que tenía era degenerativa. Iba progresando a tal punto que ya no podía moverte totalmente, no había forma. ¿Por qué? El texto dice que hacía 8 años que ya estaba en cama. Nos dice que anteriormente estaba en cama, por lo tanto era probablemente una enfermedad degenerativa que hacía que el hombre iba perdiendo movilidad. Ahora, ¿qué tipo de enfermedad era? No tengo idea porque no tengo el nombre. No sale el nombre de las escrituras, no está ahí. Pero sí se mencionan demasiados datos para decir, este hombre sí estaba en una condición crítica. Es como decirte, ¿sabes qué? Tienes cáncer. Pero puede tratarse, pero después vas viendo que en vez de tratarse y recuperarse, no se recupera. Sigue estando peor y peor y peor, y cada año que pasa es peor y dice, pero ¿qué puedo hacer? La gente y los médicos te van a decir hasta un cierto punto, desahuciado, no hay más solución. Todos los patrones, todas las cosas que teníamos no tienen solución para ti. Bueno, él era uno de ellos. Eneas él estaba en esa condición, no hay más que hacer. Desahuciado. Y Lucas lo hace ahí a propósito. Eneas no tiene forma de recuperarse. Ahora, es interesante notar cómo este hombre llegó a esa condición. Como les dije, no se menciona. No está escrito ni tampoco puede decirse tuvo esta enfermedad o pecó. Como a veces los discípulos preguntaron al Señor Jesucristo, ¿quién pecó sus padres para que haya nacido así? En el caso del ciego, no se menciona qué pasó, solo se menciona el estado. Ahora, ¿qué pasó con Pedro? Bueno, Pedro, hablando de ello, ve una solución. Y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana. Yo no sé qué habrá pensado Eneas al escuchar las palabras de Pedro, pero debe haber sido interesante ver la expresión y decir, ¿qué quiere decir Jesucristo te sana? ¿Va a hacer algo? ¿Va a mirar? ¿Qué va a hacer este hombre? Probablemente lo miraba sin pensar o recibir algo, pero sí escuchaba atento seguramente a Pedro. Y Pedro le dice, Jesucristo te sana. ¿Y qué significa eso? Básicamente una invocación del poder del Señor en la vida de Eneas. Como les dije anteriormente, Pedro y ningún apóstol decía hacer suyo propio el poder que tenían para sanar o hacer cualquier tipo de milagros. Toda cosa, todo poder venía del Señor. Ellos eran solamente vehículos por los cuales el Espíritu Santo trabajaba. ¿Para qué? Para llevar el mensaje y la gente se convirtiera, para entender algo. Cristo es el centro, Cristo es la persona principal, no soy yo, no son mis fuerzas, no son mi habilidad, es Cristo. Y eso lo hacen siempre. Y fíjense que acá dice que Jesucristo te sana. Y fíjense que es Pedro hablando también de eso, obviamente. El hecho de que obviamente Pedro invocara el nombre del Señor implica una obra directa del Señor por medio de Pedro. Ahora, también implica que la persona reconocida por el milagro no es Pedro, sino siempre es Cristo. Cristo es el autor de ello. De hecho, cuando vemos en Hechos capítulo 4, verso 10, hablando con las autoridades, el mismo Pedro le dice, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, de quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Él dijo, él es la causa, no soy yo. No es que el poder vino de mí, no es que yo dije, ya, sánate y se sanó, no. Y fíjense que juntamente con el mensaje le dice, ustedes son los que lo mataron, ustedes son los que lo crucificaron, pero ese Jesús que ustedes crucificaron, que hoy vive y tiene el poder, Él lo sana.
En simples palabras le está diciendo, bueno, ese Cristo que los edificadores desecharon es la cabeza del ángulo, es el centro. Ustedes lo sacaron, ustedes lo mataron, pero Él es Dios. Como les dije, el mensaje siempre tenía que, el milagro siempre tenía un fin, exaltar a Cristo, exaltar el nombre del Señor, de manera que quien se lleva siempre la gloria, queridos, es el Señor, no el hombre. Ahora, por otro lado, vemos su sanación. Fíjense que la sanación es necesario que consideramos también una cosa. ¿Por qué? Porque básicamente uno es sanar en el nombre de Cristo y otra muy distinta es ver sus resultados. Yo puedo decir a alguien, sánate en el nombre de Jesús y no pasa nada. Eso significa que ni mi palabra, ni mi mensaje, ni lo que yo haga tiene validez. Para el judío eso no significaba nada. Para el judío la señal o la autoridad provenía de la señal acompañada del mensaje. Por lo tanto, si Pedro hubiese dicho eso y no se basa en nada con Eneas, no tiene validez. El mensaje no sirve. No se cumple el propósito, obviamente, guiado por el Espíritu Santo hacia el Señor. ¿Para qué? Para exaltar a Cristo. Y obviamente no sirve el mensaje. Ahora, fíjense que en este pasaje vemos el reflejo de eso. ¿Cuál es el reflejo? Entonces dice el texto, y enseguida, ¿qué pasó con él? Se levantó. Gracias, bueno. ¿Qué pasó con él, querido? ¿Qué dice el texto? Se levantó. Ahora, cuando hablamos de esta pequeña oración, cabe destacar algo, querido, que quiero que no pase por alto. Y es una pequeña palabra que dice enseguida. Y quiero destacarla porque es importante. ¿Y por qué? Bueno, esta palabra puede ser traducida como inmediatamente o al instante. Ahora, la función de esta pequeña palabra, que es básicamente enseguida, determina el tiempo que se demoró o se hizo la acción, que en este caso es que se levantó. ¿Y por qué quiero mencionar esa pequeña palabra? Porque muchos andan ofreciendo sanidad, muchos andan ofreciendo milagros, muchos andan ofreciendo un millón de cosas en no sé qué nombre, en no sé bajo qué propósito, pero creen que es Dios. Yo nunca he visto a alguien decir en el nombre de Jesucristo, sánate. Normalmente son en el nombre mío, en mi gloria, en mi poder, no en el poder del Señor. Y no quiero decir, queridos, con eso que el don de hacer milagros esté vigente, el don de sanidad esté vigente. Lo que sí quiero decir es que Satanás también hace milagros. Y puede atribuirse algo a Satanás, a Dios, que es hecho por el diablo, diciendo, es poder de Dios. Queridos, en Job van a ver algo muy excepcional. El mismo siervo de Job dijo, fuego de Dios cayó del cielo cuando era el diablo. Queridos, puede caer lluvia de oro, puede sanarse una persona completamente, lo que no significa que es por el poder de Dios. El diablo también puede hacerlo. ¿Cuántas personas seguirían a Cristo sin el milagro? A veces se escucha, y he escuchado tanto hablar de milagros, de sanidades, que no sé si siguen al milagro o siguen al Señor de los milagros. Yo sigo al Señor de los milagros. Si no me hace milagros, sigo amando al Señor porque es mi Señor. La pregunta es, ¿y tú? Si el Señor no te hiciera algo que tú le pides, ¿seguirías amándolo? Buena pregunta. ¿Seguirías teniendo ese amor incondicional, agradecido por el Señor, aunque no te diera lo que tú quieres? Hace mucho tiempo escuché a una pareja decirle, hablando de consejería matrimonial, decirme, yo quiero que mi esposa se salve. Quiero restaurar mi matrimonio. Y yo le digo, el problema principal no es tu matrimonio y tu relación con Dios. Si el Señor que quiere restaurar el matrimonio es por su gracia. Pero el problema principal no es tu matrimonio, es tu relación con Dios. Queremos siempre, queridos, los panes y los peces, pero no al Señor que los da. Y fíjate que a veces ya estamos en un punto en que la iglesia cree en un Dios que está a su alcance,
que casi cumple mis deseos. Es como Aladín. Yo fruto y él responde. Como si Dios, el Dios de la gloria, estuviera en deuda con el hombre, querido. El hombre, Dios no le debe nada a nadie. Nosotros le debemos el todo. Pero fíjense cuántas iglesias prometen sanidad y quieren sanidad. Gente, queridos, un mensaje con sanidad, ¿quién no viene? Si te dicen, Cristo sana, todos vienen. Pero si escuchas, Cristo quiere ser el Señor y dueño de tu vida, no va a venir nadie. Nadie quiere escuchar ese tipo de mensajes. Es duro, es difícil, me pide mucho. Es tan estrecho que me incomoda. Esa es la idea, queridos. Por eso es angosta la puerta y el camino. Porque cuesta seguirlo. Querido, el tema es que el milagro nunca cumplió el propósito de satisfacer el ego de la persona, ni el milagro cumplió el propósito de hacer milagros por el milagro. El propósito de los milagros siempre fue que el nombre de Cristo fuese exaltado, cosa que no he visto hace mucho. Veo pura tontera en muchos púlpitos, y se lo digo así francamente, en muchos púlpitos, muchas tonteras. Y uno se pregunta, ¿y cómo hay gente, tanta gente en esa iglesia? Porque toda esa gente, o mucha de esa gente, quiere el milagro, no quiere al Señor. No le interesa al Señor, no quiere nada, no tiene nada que ver con el Señor. Quieren el milagro, quítale el milagro y se van a ir. Ya no hay más milagros, ya no hay un Dios de milagros, es un Dios que te va a juzgar, que quiere ser el Señor de tu vida. Probablemente decir que el 80% de la iglesia se va, es bueno, sería, diría, ahí están los verdaderos. Queridos, el Señor nunca quiso fanáticos. De hecho, los tenía, habían como 3.000 siguiéndolo. Y a todos los echó. El Señor nunca quiso fanáticos, el Señor quiso discípulos, eso sí. Que lo siguieran, a todos. Si tú andas buscando un Cristo fanático, no es el Cristo de la Biblia, es un Cristo que tú inventaste. Pero no es el Cristo que está acá, ni que presenta Pedro, ni que presenta Pablo, ni ninguno de los apóstoles. Pero muchos han enfatizado el milagro querido por el milagro. No tiene sentido. Fíjense que una de las cosas que veo es ahí, y dice el texto, y enseguida se levantó. Ahora, ¿por qué quise enfatizar también eso? ¿Por qué? Fácilmente, porque hoy por hoy mucha gente que ofrece ese tipo de milagros dice, pucha, no funcionó el milagro, el problema eres tú. Bueno, aquí no veo el problema porque Eneas nunca persiguió ni quería el milagro, no lo pidió. No es que Eneas decía, Pablo, por favor, sana. No. Aquí no se menciona. Con el cojo tampoco se mencionaba, de hecho dice el texto bíblico que el cojo lo miraba pensando en recibir algo por ellos. Y él dijo, bueno, no tengo plata ni oro, no tengo de lo que tú estás pidiéndome que es dinero, pero tengo algo mejor. Pero hoy se culpa a la persona porque no cree. Es raro, interesante, pero aquí yo veo que fue enseguida. En tercer lugar, ¿por qué quise mencionar esta palabra? Porque esa palabra enseguida implica un acto inmediato, al tiro, al instante. No es que se dice que salió medio cojo, con una pierna más grande que la otra, que de a poco se levantó. No, dice al instante quedó sano. Querido, cuando el Señor va a hacer algo, lo va a hacer al instante, no se va a preocupar por hacerlo más o menos. Porque la idea del mensaje, del milagro, querido, vuelvo a resaltar, era magnificar el nombre del Señor, que Él tiene el poder para sanar y para salvar. Si es capaz de sanar a un hombre en su peor condición, ¿cuánto más no va a poder salvar a un hombre caído y muerto en sus delitos y pecados? Tiene el poder, sin duda. ¿Quién lo podría cuestionar? Nadie. A tal punto que si leen el verso siguiente, van a notar qué pasó con la gente. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón. Ahora, quiero destacar algo, que no dice que todos lo vieron, sino que todos los que lo vieron a él, básicamente toda la gente que lo vio y que lo conocía, creyeron. Yo me imagino a Eneas caminando, hola, Eneas, ¿qué te pasó, Eneas? ¿Me sanaron? ¿No te duele un tobillo, no? ¿Dolor de cabeza? No, tampoco, estoy bien. ¿Y cuándo fue? Hace un minuto.
¿Quién fue esa persona? Jesucristo de Nazaret. ¿Eh? Pedro dijo que en el nombre de Jesucristo fui salvo. Fue en el poder de él. Fíjate que dice, vinieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron a el Señor, hacia el Señor. Si te fijas, se cumplen los 5 patrones que les dije anteriormente al principio. Los 5 se cumplen acá. Los 5 se cumplen en Lida. Y se van a cumplir en cada parte donde hay milagros de este tipo. ¿Cuál era la función? No ser reconocido, no que la gente apuntara a los apóstoles. De hecho, en alguna ocasión Pablo también dijo, no me adoren a mí, no soy yo, no es mi poder, es Dios, yo no tengo nada que ver. Pero él no pudo hacer que no lo adoraran. Pero él dice, yo no soy. Hoy es al revés. Señor, yo soy. Mira la gloria, perdón, tuya es la gloria, perdón. Dice el Señor, dice. Y a veces creo que lo hacen por tema para aparentar piedad. Pero son lobos. Queridos, yo te animo a algo. Hay gente, sin duda, en medio de ese tipo de iglesias que quiere escuchar la voz del Señor, sin duda. Sin duda lo hay. Y hay que orar por ellos, Señor, que puedan escuchar tu voz. He escuchado muchos testimonios de hermanos que venían de ese tipo de mundo. Dice, yo venía de ese tipo de mundo. ¿Y cómo escuchaste? Leí la Biblia. Gloria a Dios. Leyó la Biblia, por fin hizo algo que la hacía pensar, ¿quién es Dios? Aquí está, lea su Biblia. ¿No sabe quién es Dios? Léala, ¿no? Ahí va a saber todos los detalles de quién es Dios. Escudriñe la búsqueda. Queridos, el Señor Jesús te dijo, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. A veces criticamos, muchas veces, a las ovejas. El problema no son tan, no sé cuál es el mayor problema, el pastor o las ovejas. Pero ambos tienen responsabilidad. La cosa es que vamos a hacer, queridos, oremos por ellos. Pero recuerda algo, si el Señor no te da el milagro, lo sigues amando. Vamos a ver. Señor,